hoy vamos a trabajar algo que habitualmente no se trabaja dentro de las escuelas de padres o dentro de los entornos donde nos dedicamos a fomentar la competencia parental, ¿no? Es el tema de la ansiedad, y tanto desde el punto de vista de los propios padres, es decir, cómo aprender a manejar la ansiedad, como cómo enseñar a los niños precisamente a dejarle de tener miedo a la ansiedad y a afrontar situaciones que van a provocar ansiedad, lógicamente, por sí mismas, situaciones de estrés, situaciones de preocupación, pero los padres pueden hacer mucho precisamente por ayudar a los chavales a entender qué es lo que está pasando y a entender cómo manejar esas situaciones de ansiedad. Como suele pasar con la ansiedad, es un proceso psicofisiológico, es decir, de la misma manera que a nadie se le ocurriría interrumpir una digestión, por ejemplo, de hecho cuando se nos corta la digestión tenemos un problema, pues con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Es decir, es un proceso genéticamente programado con unos condicionantes de carácter ambiental, con unos condicionantes de carácter social, que tienen mucho que ver con el estilo de la persona, pero sobre todo es un proceso biológicamente programado. Por lo tanto, es una respuesta que en la mayor parte de las ocasiones es adaptativa, es decir, es un esfuerzo del organismo, es un esfuerzo de la persona por adaptarse a situaciones que le sobreexigen o que le exigen más de lo que en ese momento puede hacer. Entonces tenemos que distinguir dos tipos de ansiedad, la ansiedad positiva y la ansiedad, digamos, desadaptativa. Por otra parte, la ansiedad no solamente es un proceso psicofisiológico genéticamente programado, sino que también tiene unas funciones de adaptación al medio. Es decir, nos permite estar vivos, nos permite responder ante las demandas del entorno, nos permite ir por la calle y que no nos pille un coche, es decir, nos permite estar alerta de todas aquellas cosas que pueden suceder en nuestro entorno cotidiano y que nos van a demandar algún tipo de respuesta. Esto es la ansiedad, digamos, adaptativa o la ansiedad positiva. Sin embargo, en ocasiones esa ansiedad puede empezar a ser disfuncional, puede empezar a crear problemas. Hablamos entonces de una ansiedad desadaptativa. ¿Cuándo hablamos de esto? Pues cuando esos niveles de respuesta psicofisiológicos, es decir, a nivel físico, velocidad, por ejemplo, lo que podemos entender como taquicardia, lo que podemos entender como dificultades en la respiración, es decir, una serie de constantes biológicas que se aceleran, pues puede ser que, digamos, esas respuestas se empiecen a acelerar demasiado y empiecen a crearnos problemas, situaciones de malestar, dificultades para responder a las situaciones. La ansiedad se caracteriza por presentar un determinado perfil de respuesta fisiológica, pero también un determinado perfil de forma de pensar. En estas ocasiones hablamos de las distorsiones cognitivas, es decir, hay una determinada forma de pensar que nos provoca más ansiedad que otra. Cuando hablamos de distorsiones cognitivas estamos hablando de, por ejemplo, la magnificación, es decir, ver un acontecimiento y coger parte de ese acontecimiento y sobredimensionarlo. Por ejemplo, lo típico es decir, esto es un desastre. También hay otras situaciones, lo que es el pensamiento selectivo, es decir, por ejemplo, en el caso, hoy estamos hablando de una escuela de padres, pues en el caso de unos padres que al final del día dicen a su hijo, hoy te has portado fatal. Es prácticamente imposible que el niño a lo largo de todo el día se haya portado mal. Solamente se habrá portado mal en algunos momentos o posiblemente se haya portado bien durante todo el día, pero solo al final de la jornada, a lo mejor porque está cansado o a lo mejor porque los padres han hecho un planteamiento inadecuado o simplemente porque está rebotado en ese momento, puede comportarse mal. Sin embargo, si cogemos y solamente nos quedamos con la parte negativa, lógicamente estamos lanzando un mensaje negativo al niño, que además no es cierto, por eso hablamos de distorsiones, ¿no? Pero también vamos a tener una determinada forma de actuar, ¿no? Lo que caracteriza lógicamente la ansiedad es lo que podemos entender, digamos, como nerviosismo, pero sobre todo desde una perspectiva más clínica, lo que más nos interesa de la ansiedad es cuando nos impide hacer cosas que habitualmente haríamos en situaciones normales y por otro lado nos obliga a evitar otro tipo de situaciones. En el momento que aparecen las dificultades para hacer algo cotidiano o bien las dificultades para afrontar cualquier tipo de situación que no está justificada, lógicamente, esa evitación, estamos empezando a hablar entonces de una ansiedad disfuncional. Y lo otro es un buen... Dentro, digamos, de esas recetas, por decirlo de alguna manera, tenemos varias cosas que además pueden aplicarse los padres a sí mismos, pero también pueden aplicárselo a sus hijos e incluso explicarles. La primera de esas estrategias es precisamente entender la ansiedad. Ese es el objetivo de hoy, hablar de la ansiedad y entender la ansiedad. Pero también es una estrategia interesantísima de cara a los niños, es decir, casi nadie les habla de qué es la ansiedad y, digamos, les permite entender ese proceso psicofisiológico, algo que además se puede entender fácilmente, lógicamente hay que adaptarse a los niños, ¿no?, a la hora de explicarlo, pero que esa información les va a ser muy útil para entender cómo en esas situaciones, digamos, de cierto descontrol, que son precisamente las crisis de ansiedad o los subidones de ansiedad, para decirlo de otra manera, cómo pueden ellos precisamente entender lo que les está sucediendo y, digamos, no relajarse desde el punto de vista fisiológico, pero sí no asustarse
ante lo que está sucediendo. Esa es la primera estrategia y es la más fundamental. Después tenemos otras, como por ejemplo, al entender que la ansiedad es un proceso psicofisiológico genéticamente programado, es decir, tiene su función, tiene su desarrollo, lo primero que tenemos que entender es que no se puede parar una situación de ansiedad. Es decir, un subidón de ansiedad, lo mejor es explicar a los padres y explicar a los niños que lo más adecuado es esperar a que pase. Y precisamente en el momento que pase ya podremos retomar otra vez la conversación, podremos retomar otra vez la situación, podremos hablar tranquilamente sobre qué es lo que ha pasado y cómo evitar que en el futuro pase. Pero lo peor que se puede hacer, tanto desde el punto de vista de los padres respecto a sí mismos como respecto al niño, es culpabilizarle precisamente por tener una respuesta de ansiedad. A nadie se nos ocurriría culpabilizar a otra persona de tener una buena o mala digestión. Por lo tanto, no podemos culpabilizar a los demás, ya sean adultos o sean niños, precisamente de tener un subidón de ansiedad y además no saber manejarlo si previamente no se lo hemos explicado. En primer lugar, cuando nos encontramos ante la situación, como padres o como educadores incluso, ¿no? Porque esto también es algo que compete a los educadores, de encontrarnos con un chaval, con un alumno que tiene evidentes síntomas de ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es intentar normalizar la situación. Es decir, lo que no podemos es precisamente culpabilizarle, ¿no? O hacerle sentirse diferente precisamente por tener problemas con la ansiedad, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es directamente recomendable el apoyo de un especialista. Cuando hablamos de especialista no estamos hablando exactamente de psiquiatría, digamos, puede haber determinado tipo de cuadros, ¿no? Que van a requerir medicación y un seguimiento de esa medicación, pero sobre todo de lo que estamos hablando es de un profesional, que puede ser un psicopedagogo, puede ser un psicólogo, que les oriente precisamente sobre cómo trabajar con el niño con esa ansiedad. Luego, por otro lado, puede que este profesional, en función precisamente del caso que se le presente, pueda estimar oportuno entrenar al niño, por ejemplo, en estrategias de relajación fisiológica, a través, por ejemplo, de respiración diafragmática, a través de la tensión y distensión muscular, por ejemplo, u otras técnicas como pueden ser visualización, etcétera. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta, tanto de cara a la prevención como a la intervención en este tipo de casos, es que en la mayor parte de las ocasiones, cuando hablamos de la ansiedad, o de problemas de ansiedad, mejor dicho, de lo que estamos hablando es de una predisposición negativa hacia la ansiedad. Por lo tanto, hay que hacer un gran trabajo, digamos, cognitivo respecto a la interpretación que nosotros estamos haciendo sobre qué es ansiedad y qué significa todo eso. Que generalmente son los niños, ¿no? Es decir, los niños pueden estar insistiendo durante horas sobre un asunto hasta que alguien de alguna manera dice, mira, lo que quieres, con tal de no oírte, ¿no? Vale. Sin embargo, lógicamente, no es la mejor forma de solucionar el conflicto. El conflicto debe de ser...